Chicos, buenos días. Vamos a resolver el día de hoy algunos ejercicios que corresponden a MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para eso vamos a ir anotando cada uno de los ejercicios que tenemos a continuación. ¿Qué es lo que tenemos acá? Primer ejercicio. Acá me piden lo que es la aceleración en esta gráfica, donde la velocidad, ¿no? Acá primero es 6 metros por segundo. Tenemos también el tiempo que es en este caso 3 segundos en una forma constante y que la velocidad también está aumentando en una forma constante cada 3 segundos. Entonces, para eso yo no necesito utilizar todo, sino necesito una parte, porque la aceleración va a ser constante a lo largo de toda la trayectoria. Entonces, en esta gráfica vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta fórmula donde tengo la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Acá le voy a poner más porque estamos hablando de un movimiento acelerado, más la aceleración por el tiempo. Ahora vamos a despejar de esta fórmula la aceleración. Tiene que estar solita la aceleración. Para eso yo tengo que pasar la velocidad inicial, ¿no?, al otro miembro y me va quedando de esta forma. Lo estoy haciendo así porque hay algunos alumnos que todavía no saben despejar de una fórmula un dato que nosotros de repente necesitemos. Acá, velocidad final es igual a la velocidad inicial, pasa con el signo menos, y ahora quiero despejar la aceleración ahí. Este tiempo que está multiplicando va a pasar a dividir. Y ahí me va a quedar solo la aceleración. Entonces acá tengo más, perdón, ahí es menos la velocidad inicial, y esto va a ser igual a la aceleración dividido entre el tiempo. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Bien, entonces vamos a hallar en este caso la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final para un tramo nada más, porque como les dije, la aceleración es constante a lo largo de la trayectoria. La velocidad final es 12 menos la velocidad inicial, que es 6, y esto dividido entre el tiempo, que es 3. ¿Cuánto sale? Sale 6 dividido entre 3, que es igual a 2. 2 ¿qué? 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Acá lo voy a poner en la parte de abajo. La aceleración entonces va a ser igual a 2, 6 entre 3, ahí yo puse 2. Acá es 3. 6 entre 3 es igual a 2. 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Ya está. Ya tenemos el primer problema. Ahora, en el caso del segundo problema, ¿qué tenemos aquí? Un camión atraviesa un cruce con una velocidad de 15 metros por segundo. Y 4 segundos más tarde, su velocidad es de 7 metros por segundo. Entonces, acá me piden la aceleración. Entonces, acá tengo un camión, ¿no? Va a atravesar un cruce. Vamos a hacer un pequeño gráfico.
donde vamos a ir colocando los datos. Entonces, está iniciando con una velocidad inicial igual a 7 metros, 15 metros. 15 metros por segundo. Y está terminando con una velocidad final de igual a 7 metros por segundo. Y lo hace durante 4 segundos. Entonces acá el tiempo es igual a 4 segundos. ¿Qué es lo que me pide? La aceleración. Entonces ya en el ejercicio anterior yo había despejado la aceleración y con esa misma fórmula es la que vamos a trabajar. Entonces tendré que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Y sobre esa fórmula es la que vamos a colocar los datos. Entonces ahí tenemos la velocidad que ya está en el gráfico. La aceleración es igual a velocidad final, que es 7, menos la velocidad inicial, que es 15, y dividido entre el tiempo, que en este caso es 4. Acá tendré 8, bueno, en este caso es menos 8, que eso me indica la aceleración, hacia dónde, el sentido de la aceleración. O menos 8 entre 4. Menos 8 entre 4 es menos 2. Y esto es igual a menos 2. Ya está. Menos 2 segundos o metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración para el ejercicio número 2. A ver, lo están anotando para poder pasar al ejercicio número 3. Ya, pasamos al ejercicio número 3. Ay. Pasamos al ejercicio número 3. ¿Qué me dice el número 3? Ahí dice, un ciclista entra en una pendiente con una velocidad de 14 metros y llega al final de ella con 2 metros. Si todo su trayecto lo recorrió en 4 segundos, ¿cuál fue su aceleración? Acá ya saben que ustedes tienen que hacer su gráfico. En este caso vamos a tener
que está con una velocidad inicial que es igual a 14, ¿no? Y dice que llega con llega en ella con 2 metros por segundo. Si todo el trayecto lo recorre en 4 segundos, ¿cuál fue su aceleración? La aceleración, en este caso, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido, en este caso, entre el tiempo. Ahí vamos a reemplazar. A es igual a velocidad final, que es 2 metros, que ahí dice, y llega al final de ella con 2 metros. Llega al final de ella con 2 metros. A mí me parece que acá es que llega con 2 metros más, ¿no? Porque en una pendiente no puedes disminuir tu velocidad. En este caso tiene que aumentar la velocidad. Entonces, si inicia con 14 metros por segundo y llega al final de ella con 2 metros por segundo más, entonces vamos a tener que la velocidad final va a ser igual a 16 menos 14, que es la velocidad inicial, dividido entre 4. Dividido entre 4. Si yo lo divido entre 4, entonces sería 0,5, que no estaría en las alternativas. Vamos a poner, ¿no? Porque un poquito que cuando es una pendiente, normalmente la velocidad va a aumentar. Vamos a ponerlo como está ahí, entonces. 2 menos 14 dividido entre 4. Acá, ¿cuánto sería? Menos 12 dividido entre 4. Menos 12 entre 4 es igual a menos 3. Entonces su aceleración sería no contraria a la velocidad. Acá tengo que la aceleración es igual a menos 3. Menos 3 metros por segundo al cuadrado. Para el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, acá dice, un auto con MRV tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Al pasar por un cruce, empieza a acelerar con 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, acá vamos a calcular el espacio recorrido en 6 segundos. Para esto vamos a utilizar la fórmula, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, y esto dividido entre 2. Este es al cuadrado. Entonces ahí yo voy a reemplazar la distancia, que es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Es 5. 5 más 5 por el tiempo, que es 6, más 2 veces 6 elevado al cuadrado, y esto dividido entre 2. Ese 2 con el 2 se van y solamente me está quedando ahí 30, que la distancia es igual a 30 más 36. Y esto me sale 66. Como es distancia, la estoy dando en metros, 66 metros. Entonces, ese sería
estos ejercicios hasta el número 4. Entonces estamos regresando con el resto de los ejercicios en el siguiente espacio, ¿ya? Entonces voy a cerrar y regresamos. Continuamos, chicos, con nuestros ejercicios de MRV y nos habíamos quedado realizando el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, ¿cuáles son mis datos? Los datos son los que ya saben ustedes que por cada ejercicio tienen que hacer un pequeño gráfico. Acá este móvil pasa, dice, por un punto y me piden hallar, en este caso, la velocidad final. Y pasa por ese punto con una velocidad de 12 metros por segundo y acelera 4 metros por segundo y esto lo hace durante 3 segundos. Entonces acá anotamos la velocidad final y la velocidad inicial. La velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? A 12 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. 12 metros por segundo. Y me piden hallar la velocidad final, que no la sé. Este va a ser mi incógnita. Esa velocidad final, no sé cuánto es. Ahora tengo la aceleración. La aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado y tengo también el tiempo. El tiempo que va a ser igual a 3 segundos. Y ya está. Ya tengo ahí todos los datos. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, porque está acelerando, entonces estamos teniendo el signo más. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 12 metros por segundo, más la aceleración, que es 4, multiplicado por el tiempo, que es en este caso 3. Y ahí voy a tener finalmente mi velocidad final. ¿Cuánto será esta velocidad final? 12 más 12, que es en este caso 24. 24 metros por segundo. Ese sería en el caso del ejercicio número 5. En el caso del ejercicio número 5. Bien, estamos anotando. Y pasamos al ejercicio número 6. Ahora me piden calcular el tiempo en que se detuvo un automóvil si su velocidad era de 20 metros por segundo y recorrió 100 metros hasta detenerse. Bien, entonces con esos datos, ¿qué fórmula es la que yo puedo
utilizar. Si se detuvo, entonces, ¿qué estamos teniendo ahí? Que su velocidad final fue igual a 0. Vamos a poner los datos para que yo pueda saber qué fórmula es la que se va a utilizar. Acá en el ejercicio 6 tenemos de datos primero la velocidad final. La velocidad final que es igual a 0 porque se detuvo. La velocidad inicial que va a ser igual a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo es su velocidad inicial. Tengo la distancia. La distancia es igual a ¿qué? A 100 metros. Y lo que me piden hallar en este caso es el tiempo. El tiempo en segundos. Ahora, vamos a utilizar esta fórmula. Miren, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar con los datos que tenemos ahí. Ahora reemplazo. Acá sería la distancia es igual a 100. 100 va a ser igual a la velocidad final que es 0, entonces solamente tengo la velocidad inicial, esto dividido entre 2 por el tiempo, que es el que me están pidiendo, sobre 2. Ahí puedo simplificar. Acá sería 20 entre 2 es igual a 10 y pasa a dividir. Por lo tanto, me va a quedar el tiempo que va a ser igual a 10 segundos. El tiempo es igual a 10 segundos. Ese es en el caso del ejercicio número 6. En el ejercicio número 7, un motociclista se mueve con MRV y lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Si empieza a frenar hasta que logra detenerse en 10 segundos, ¿cuál será el espacio que recorrió desde que empezó a frenar hasta que se detuvo? Acá igual vamos a trabajar con esta fórmula, ¿no? Con la que les había puesto al comienzo. Entonces tengo que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por 2 y dividido, multiplicado por el tiempo y dividido entre 2. Con esa fórmula es la que vamos a trabajar. Ahí vamos a reemplazar todos los datos. Pero ya sé que la velocidad final en este caso es igual a 0. Si la velocidad final es igual a 0, entonces yo voy a trabajar solamente con la velocidad inicial que es de 20 metros por segundo. Entonces reemplazamos. Distancia es igual a 20, voy a poner paréntesis, 20 dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, que el tiempo es de 10 segundos. Multiplicado por 10. ¿Cuánto sería esto? 200 entre 10 sería 100. 100 metros. Ya, entonces ahí tengo 100 metros sería la distancia que ha recorrido ese móvil. Este es para el ejercicio número 7.
Pasamos al ejercicio número 8. Vamos a borrarlo. Y pasamos a este ejercicio. Un automóvil con una velocidad de 108 kilómetros por hora es frenado a razón de 5 metros por segundo. Entonces, si es frenado, ahí vamos a ver que la velocidad final va a ser igual a 0. Calcular el tiempo después de qué tiempo se va a detener. En el caso del ejercicio 8, miren, ustedes están viendo el tiempo está en segundos. La aceleración está en metros por segundo, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, para este ejercicio yo tengo que hacer la conversión. ¿Qué es lo que voy a convertir? Vamos a convertir los 108 que está en kilómetros por hora lo voy a pasar a metros por segundo. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que multiplicarlo por el factor de conversión. Ese factor de conversión, ustedes saben que es 5 sobre 18. Entonces, al multiplicar todo eso, al simplificar y multiplicar, me va a quedar 30. 30 metros por segundo. Eso es lo que me está quedando. Ya tengo la velocidad inicial que es de 30 metros por segundo porque ya he hecho la conversión. Luego vamos a trabajar con la fórmula siguiente, ¿no? Porque tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración, tenemos el tiempo y tenemos la velocidad final, que en este caso es igual a 0. Entonces tengo velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, ¿no? Porque está frenando. Pero como la velocidad final es 0, entonces me está quedando la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad inicial. Y de ahí ya puedo despejar yo el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial dividido entre la aceleración. Y sobre eso es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 30 metros por segundo. ¿Y cuánto es la aceleración? La aceleración es de 5 metros por segundo. Entonces acá pongo la aceleración 5 metros y me queda esto igual a 6 segundos. Esto me queda igual a 6 segundos. Entonces ahí ya tengo el problema número 8. Ahora, en el problema número 9 es que yo tengo que hallar la distancia, ¿no? ¿Qué espacio recorrió el automóvil hasta que se detuvo? Entonces ahí ya tengo que utilizar la fórmula que hemos estado haciendo anteriormente para determinar la distancia. Entonces acá tendremos que hacer con esta fórmula, miren, para este ejercicio, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado acá por el tiempo y dividido entre 2. Esa fórmula vamos a utilizar para hallar la distancia. Tendré que la distancia es igual a la velocidad inicial. Ya la hemos calculado, que es igual a 30. Más la velocidad final, dijimos que era igual a 0. Esto va a ser dividido entre 2 y multiplicado, en este caso,
por el tiempo que hemos hallado que es 6. El tiempo que hemos hallado que es 6. ¿Y esto cuánto me va a salir? Me va a salir 90 metros. Y ya está el ejercicio número 9, ¿no? 90 metros. Con esta fórmula yo he determinado la distancia. Con esta fórmula que está acá. Esta me ayuda a resolver la distancia. Vamos a ponerle un marco mientras que ustedes están copiando. Esta es la fórmula. Y acá en la parte de arriba utilizamos esta para el movimiento desacelerado. Por eso que utilizamos el signo menos. Pasamos al ejercicio número 10. ¿Qué dice el ejercicio número 10? De la figura, esto vamos a borrar porque ya está anotado. De la figura vamos a calcular lo que es la aceleración. La aceleración. Para calcular la aceleración, miren, ahí tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo el tiempo, entonces yo puedo calcular lo que es la aceleración. La aceleración. La aceleración lo vamos a trabajar con esta fórmula que habíamos estado viendo al comienzo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más, porque está aumentando su velocidad, la aceleración por el tiempo. De acá, despejando, voy a tener que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y esto dividido entre el tiempo. Sobre esa fórmula es la que vamos a trabajar este ejercicio. Entonces, ahí tendré la aceleración es igual a la velocidad final, que en este caso es 18, menos 18, he puesto 28, 18, menos la velocidad inicial, que es 2, y esto dividido entre el tiempo, que es 4. El tiempo que es 4 segundos. ¿Esto cuánto me sale? Esto es igual a 16 entre 4. 16 entre 4 y esto me sale 4 metros por segundo. No se olviden que la aceleración es segundo al cuadrado. Ahí tenemos el ejercicio número 10. Ahora, de este ejercicio número 10 vamos a derivar el ejercicio número 11. Y me dice del problema anterior, ¿qué espacio recorrió el móvil entre los puntos A y B? Para eso vamos a trabajar con la fórmula que ya también habíamos estado viendo, con esta fórmula, que es la distancia va a ser igual, por los datos que nosotros tenemos sobre todo, a la velocidad inicial más la velocidad final multiplicado por el tiempo y esto dividido entre 2. Y esto dividido entre 2. Acá vamos a tener que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 2
más la velocidad final, que es 18, multiplicado por el tiempo, que en este caso es 4, y esto dividido entre 2. Entonces, con esos datos, yo voy a poder resolver. 20 entre 2 es igual a 10. 10 por 4 es igual a 40. Entonces, acá tenemos que la distancia es igual a 40 metros. Eso en base al ejercicio número 10. Bien, entonces nos pasamos al ejercicio número 13, ¿ya? Vamos a pasar al ejercicio número 13. Acá dice, Jorgito en su automóvil Ferrari está violando las reglas de tránsito y se mueve a 108 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima debe ser de 80 kilómetros por hora. Un policía motociclista arranca en su persecución justo cuando el auto pasó enfrente de él. Si la aceleración es constante del policía, si la aceleración constante del policía es de 2 metros por segundo al cuadrado, luego de qué tiempo lo alcanzará, ¿no? Entonces, acá vamos a ver el gráfico primero. Vamos a hacer un pequeño gráfico en la cual vamos a poder observar qué está ocurriendo aquí. Él va en su automóvil acá. Y por este lado hay un policía que lo va a alcanzar. Así vamos a poner un cuadradito para indicar que acá está el policía. Entonces tenemos la velocidad que tiene Jorgito una vez que yo he pasado 108 kilómetros por hora, lo estoy pasando a metros por segundo. Entonces acá esto multiplicado por 5 sobre 18, que es el factor de conversión, vamos a tener que me sale igual a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo, esa es la velocidad, ¿no? Ahora, acá dice, un policía arranca en su persecución justo cuando el auto pasó enfrente de él. Quiere decir que esta velocidad inicial que tiene el policía es igual, en este caso, a 0, ¿no? Porque él estaba estacionado ahí y pasó a perseguirlo. Tengo también la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar acá? La fórmula va a ser igual a la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Acá voy a reemplazar los datos. Si el policía, ¿no?, está acá con una velocidad inicial igual a 0, va a alcanzar, en este caso,
a Jorgito, que está con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, vamos a poner, y me piden el tiempo, ¿no? El tiempo que alcanza. Vamos a reemplazar 30, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más 2, que es la aceleración, multiplicado por el tiempo, que es lo que yo deseo saber. Ahora, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo que dividir 30 entre 2. 30 entre 2 es igual a 15. 30 entre 2 es igual a 15 segundos. ¿No? Que es lo que se desea en este caso. O sea, el tiempo que demora en alcanzar a Jorgito. Y hasta ese problema nomás nos vamos a quedar, ¿ya?